Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados de la Universidad de Magallanes. Hoy estamos estrenando nuevo formato y nuevo nombre. Desde hoy nos llamaremos Brújula al Sur, que fue un nombre elegido por ustedes en nuestras redes sociales. Mi nombre es Cristóbal Antiquera But, soy el jefe de la Unidad de Egresados y hoy nos acompaña Diego Soto Zúñiga, que es titulado de la carrera de Pedagogía en Matemáticas. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy súper bien. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por asistir a esta entrevista, por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado hoy en día con el magíster que estás cursando en Brasil, ¿cierto? Sí, no, gracias por la invitación. Fue una sorpresa, la verdad. Y sí, actualmente estoy con varios trabajos con respecto al magíster que llevo acá en Brasil. Diego, bueno, lo primero que queremos saber acerca de tu trayectoria, de tu experiencia, es cómo fue para ti estudiar en la Universidad de Magallanes. ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo diría que fue como una película, eh, porque hubieron muchos momentos muy altos, altos, medianos, bajos y muy bajos, la verdad. Pero Ya. sí, las habilidades fueron, todo lo que se entregó, habilidades fueron competentes y siempre recuerdo con cariño particularmente a dos profesores, de todos los que me hicieron clase, profesor Edmundo, Eric, Julia, etcétera. Siempre recuerdo Ujú. con cariño a dos profesores que la verdad me marcaron, fue Álvaro Mella y Nicolás Sumersu, que Nicolás Sumersu, él fue la verdad que me picó el bichito ahí del tema de la investigación, y por eso también Ya, estoy acá hoy perfecto. actualmente. Ok, muy bien. ¿Y esa área de la investigación empezaste a explorarla mientras todavía estás en pregrado? Exactamente, fue en el último año, en el 2022, en el último año de la Ya. carrera, cuando Ujú. empecé a realizar mi tesis sobre números fúsil y aplicación del problema del viajero. Empecé a ver cómo era el asunto. El profesor Nicolás me ayudó mucho, incluso todo lo que sé de investigación es gracias a él. Y empecé ahí a abordar temas, cómo funcionaba el buscar artículos, leerlos, recopilarlos, la bibliografía, lo importante, la estructura, los tipos de revistas donde uno se publica, todo eso, y la verdad que me llamó mucho la atención, mucho, mucho, y hasta que al final me terminó gustando. Perfecto. Y qué interesante porque muchas veces, bueno, y ese es el objetivo de este tipo de entrevistas, por ejemplo, que es dar a conocer a nuestros estudiantes y nuestros egresados que el abanico de posibilidades, una vez que uno estudia una carrera profesional, es muy amplio. Uno pensaría de repente desde el estereotipo que uno dice, bueno, estudiaste pedagogía en matemáticas, vas a estar en la sala de clases con 30, 40 chicos, ¿cierto? Y tú fuiste por el lado de la investigación. Sí, sí, la verdad fue al principio, yo creo que para salir de la zona de confort hay que tratar de expandirse, ¿cierto? Y para mí fue eso, fue traer esa incomodidad dentro de mí porque la verdad me sentía súper bien y estoy bien, actualmente, siempre lo recuerdo, cuando tuve la oportunidad también de hacer clases en colegios, como por ejemplo el Colegio Punta Arenas, el Británico, el Sarah Brown también. Y la verdad que a mí me gustó la modalidad, me gustó ser profesor. Hice clase en la básica y en la enseñanza media y fue muy Ya. entretenido. Entonces, cuando empecé a conocer este mundo de la investigación, también fue como un debate dentro de mí sobre qué me gustaría hacer a futuro, cómo me veía. Y a mí, la verdad que siempre me encantó la ciencia, la astronomía, la física. Entonces siempre yo escuchaba a los científicos hablar sobre sus investigaciones y siempre estuve interesado también, ahí estuvo ahí ese bichito hasta que se dio esta oportunidad y yo creo que eso fue un impulso más que nada para poder despertar esto con respecto al investigar y bueno, lo bueno es que al terminar esto yo puedo seguir, si deseo, haciendo clase, ya sea en un colegio o Exacto, tal vez en una universidad, un instituto. claro. Expandiste tus posibilidades, para nada las redujiste con esto. Sí, la verdad que fue una expansión, así lo veo yo. Fue una expansión. No fue olvidarme de lo demás, sino simplemente fue extender lo que ya tenía y incorporar lo nuevo que iba a venir. Perfecto. Y de tu experiencia en la UMAC como estudiante de pregrado, ¿qué es lo que más rescatas?
porque me estás hablando de varias cosas, de la investigación, obviamente de ampliar tu abanico, y sé que también estudiaste otra carrera antes de decirte finalmente por pedagogía en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que más rescatas de toda tu experiencia? Bueno, yo rescato de la experiencia que tuve en la Universidad de Magallanes, en Ujú. poder, principalmente en la parte académica, diría yo. Ya, La perfecto. preocupación de los profesores de poder entregar siempre una educación de calidad. Eh, Mm. y bueno, eh, la verdad que ese cambio al respecto fue un tema de que cuando era joven, ahora soy viejo, no, todavía soy joven todavía, tengo Claro. 30, tengo 30. Pero mucho antes a los 17 años, 18, Mm. siempre tuve la presión de mis padres de poder estudiar Claro. y resultó de que al final estudié la carrera de enfermería más que nada por la presión que sentía de mis padres. Ahora, esa presión no es algo normal, ¿cierto? Algo común que Sí, absolutamente. el trabajo del estudiante, el estudiar. Claro. Mm. Entonces, en ese tiempo no tenía mucho norte. Entonces al final fue eso, pero al adentrarme en esa carrera y a poder conocer un poco más de cómo era, Mm. y me llevó a a la conclusión de que no era para mí, sinceramente. No Claro, era una claro. vocación que yo tenía. Si yo seguía en eso, iba a Mm. ser simplemente por deseo de mis padres, pero no por mí. Entonces me retiré y tuve un año, la verdad, trabajando en muchas cosas, donde en ese tiempo me di cuenta cuál era mi pasión y mi vocación, que era la enseñanza. Correcto, sí, por eso lo mencionaba, porque yo creo que tu historia de esfuerzo, de trabajo y incluyendo este cambio de carrera, es la historia de varios jóvenes más que conocemos acá dentro de la universidad y muchos jóvenes más por venir, que a los 17 es súper de repente duro decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. El tema vocacional es un tremendo tema. Entonces, me parece que es muy válido tu trayectoria de encontrar tu vocación ya dentro de la universidad y decidirte a cambiar. Bueno, y ahora claramente esta era tu vocación, si ya estás incluso en estudios de posgrado al respecto. Sí, sí. Yo siempre pienso en esto y hay cosas que uno piensa de que la vida va por ese sentido, Mm. pero cuando tú vas caminando por ese camino de repente, puede ser una alfombra, ¿cierto? Puede ser Claro. arena, a veces ese Mm. camino se transforma en rocas muy duras. Entonces uno cree que es por ahí, pero después cuando vas avanzando te das cuenta que era otro el camino. Y ese camino Exacto. actual en el que estoy yo es un camino gratificante y me siento muy contento y feliz en las decisiones que estoy tomando al respecto. Perfecto. Y cuéntanos, Diego, ¿cómo fue? Porque me dices que ya durante tu tesis empezaste a explorar este tema de investigación. ¿Cómo fue insertarse? Porque ya te había picado ese bichito, como se dice. ¿Cómo fue insertarse en el mundo laboral sabiendo que ya estaba esta inquietud dentro de ti, la investigación? ¿Buscaste un trabajo en investigación? ¿Fue primero en el aula? ¿Cómo fue ese tema? Bueno, todo comenzó en la pandemia, la verdad. Resulta Ya. de que en la pandemia, bueno, el profesor Nicolás me llamó para que trabajara con él en más que nada tenía que buscar bibliografía con respecto a un trabajo. Ya. No me dijo para qué era todavía, pero dije, ok, voy para allá. Y empezamos a trabajar, y claro, mediante fue el tiempo, me preguntó si me interesaría seguir esto, que podía hacer pequeños cursos en otro país, y me habló de Brasil, más que nada porque él ya había estudiado un magíster y actualmente, bueno, en ese tiempo, porque ya es doctor, en ese tiempo estaba haciendo su doctorado también acá en la ciudad de natal de Brasil. Entonces me incentivó un poco y yo creo que eso fue sus palabras más el trabajo bibliográfico que estaba realizando en ese tiempo me llevaron al bichito más de la investigación sobre unos temas que ni yo conocía, que era sobre los Ah, números mira. fuzzy. Números Ya. fuzzy, y eso que estudié pedagogía en matemática, bueno, la matemática marca mucha área, es muy grande, Mm. y bueno, cuando me habló de números fuzzy, yo, ¿qué es eso? Y empezó a explicarme, fue, fue muy interesante, me fascinó el tema. Qué bueno. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poquito de qué trata eso? Los números FUSI, no sé si lo escuché bien.
Muy a grandes rasgos, claro, porque para que lo podamos entender. Sí, sí, no. Esto a muy grandes rasgos. Esto no está ni Perfecto. pauteado ni nada. Ya. Ya. Bueno, los números FUSI, es cierto que dentro de la matemática del colegio, incluso de la universidad, nosotros vemos los conjuntos, ¿cierto? El conjunto de los Sí, naturales, conjunto de los enteros, los reales, etc. perfecto. Resulta que los números FUSI también es un conjunto, está dentro de un conjunto, pero el tema es que los números FUSI lo que indican, lo voy a explicar a ver, gráficamente. Si tú graficas un plano cartesiano, un número real, vendría siendo una Ya, línea solamente. claro. Pero si tú graficas un número FUSI en un plano cartesiano, pasa a ser una figura geométrica. Puede ser un triángulo, un trapecio, una parábola, etc. Entonces, Ya, en otras palabras, lo que está diciendo que un número FUSI no es un número fijo. No es que es un 3, no es un 4, no es un 5, no es un menos 3,8, sino que un número FUSI es un número que cambia dependiendo de un rango que se le dé. Por ejemplo, un número ya, FUSI podría actuar como un 3, pero también podría actuar como un 3,4 o podría ya, actuar como un 2,5. ¿Eso para qué sirve en la realidad, en nuestra vida? Eso sirve para poder modelar de una manera más precisa y más realista las complejidades del mundo, de lo que se está estudiando, por ejemplo. ya. Ese grado de incerteza de repente que uno tiene cuando quiere expresar ciertas opiniones sobre algo, no sé, esto está muy bueno, muy alto, no sé, por ejemplo, la estatura de las personas. Ya, ¿tú cómo lo consideras a él? Alto, ok. ¿Y tú cómo lo consideras a él? No, a él yo lo considero mediano. ¿Por qué mediano? Porque es como de misma altura. Y le pregunta a otro, ¿y tú cómo lo consideras? Bajo. Entonces, hay tantas respuestas variadas que los números FUSI lo que hacen es modelar esa incertidumbre o incerteza de información. Más que nada, eso es lo que hacen los números FUSI. Wow, sí, súper, Y súper específico y complicado. Eh, al principio, claro, al principio tú ves intervalos, Ya, más que nada son intervalos, pero después cuando lo vas entendiendo y la repercusión que tiene al momento de poder aplicarlo en la realidad o en algún problema, ujú, es muy genial. Incluso el primer problema que pude aplicar este número, los números FUSI, fue el problema del viajero, encontrar el ya, camino más corto de un punto a otro punto. Ahí ya. pude ser parte de un trabajo, de un artículo con el profesor Nicolás y ahí también estaba metido el profesor Álvaro. Excelente. Y bueno, Diego, entiendo también que aparte de investigación, tuviste experiencia, me dijiste, en el British, en no me acuerdo qué otro colegio, dos o tres colegios más que estuviste siendo profesor. ¿Eso cuánto tiempo duró dentro de tu trayectoria? ¿Fue en pandemia también? Bueno, una de las cosas que igual quiero agradecer a la universidad es Ya. el tema de la vinculación con el medio. Cada vez que yo quería pedir tal vez algún papel o certificado para poder involucrarme ya en el sector laboral, por ejemplo, siempre la universidad me abrió las puertas y me incentivó a eso. Todo Qué bueno. comenzó así como trabajo, fue en el año 2019, cuando estaba en Ya, segundo año de la carrera de pedagogía. perfecto. En el segundo año, bueno, yo la verdad que no estaba muy bien, aparte económicamente, entonces yo trataba de buscar todo ahí, pega acá, pega acá. Ta, ta. Una de las oportunidades que se me dio primeramente fue en el UPA, en la unidad pedagógica De apoyo a alumnos. Sí, para ayuda, ¿cierto?, al estudiante. sí, No, existe todavía, ¿cierto? Existe el UPA, ¿no? ahí existe la UPA. Ya existe. Entonces ahí postulé y me hicieron una entrevista y me aceptaron para poder hacer clases de reforzamiento a estudiantes de primer año de pedagogía, lo cual fue una bonita experiencia y me empecé a adentrar ya en el mundo laboral. Luego en ese Ya, mismo año eh, estuve, estuve dando clases, no clases, la verdad. Fui a ayudar a la profesora de matemática de segundo medio del Liceo Sara Brown. ya, Fui al Sara Brown, un día se me ocurrió, pregunté si yo podía trabajar de manera totalmente gratuita ahí para poder ayudar a los chicos como profesor de reforzamiento en la sala de clase. Me aceptaron, empecé a trabajar ahí
Y luego de 2 meses, el director me contrata por medio de la ley SEP. Entonces, Ya, que ahí me regresó a la Cormupa, me pasaron ok, un contrato, todo, firmé, y ahí pude tener mi otra experiencia laboral en un colegio, fue el primer colegio donde experimenté el tema laboral, fue en el Liceo Polivalente Sara Bravo, en el año perfecto, 2019. Ahí estuve haciendo preuniversitario a los claro, cuartos medios. claro. Luego de eso, vino la pandemia en el 2020, y bueno, ahí se cerró todo, estaba la escoba ahí. Sí, Y lo que sucedió es que eh, mi actual esposa, con la cual está ahora acá conmigo, estaba estudiando contabilidad ya en el último año. Ella estudió ya, contabilidad en la ET. Y un día conversando dijimos, oye, ¿por qué no abrimos una como academia de matemática, algo así, reforzamiento de matemática para los estudiantes de la enseñanza media? Y ahí es donde se abrió la llamada Academia Matemática Matetes, que Matetes en el ya, griego significa aprendiz o estudiante. Y ya, resultó que comenzamos con 3 estudiantes y de tres, durante todo el año 2020, que fue época de pandemia, y también el 2021, donde las clases las hacíamos de manera online y luego pasamos a presencial, pero la clase en sí era solo un alumno y el profesor, no había nadie más. Y con ya, todas las medidas del COVID en ese tiempo, la mascarilla, los 3 metros, el alcohol, ¿cierto? El tema de la temperatura, todo eso, con todas las medidas correspondientes, alcanzamos a tener hasta 60 alumnos. Y lo más wow, bonito que encuentro de esto, que incluso estudiantes de pedagogía de lo más formaron parte también de esto. Fueron ya, tutores con respecto al preuniversitario. Al final alcanzamos a tener 3 chicos, más yo éramos ya, 4. Y otra psicopedagoga, perdón, parvularia, técnica en parvularia, que era otra persona aparte, mm, externa que había. Así que fue una bonita experiencia. súper positiva la eh, experiencia, claro. sí, sí. Y después de eso, pasó la pandemia, 2020, Ya, 2021, siguió el preuniversitario, pero yo el 2022 me despegué de eso y empecé a trabajar en el Colegio Punta Arenas en el año 2022 cuando ya estaba en cuarto año de la carrera. ya, Ahí presenté los papeles, que ya estaba haciendo, terminando mi licenciatura. O sea, perdón, estaba haciendo mi licenciatura, todo eso, y me contratan como profesor de matemáticas. ya. Incluso la experiencia fue tanta de que tuve la oportunidad de ser profesor jefe en el Colegio Punta Arenas para el curso de Ah, séptimo mira, básico, y luego en el otro año, en el 2023, trabajé como profesor ya del británico, del British, ya, también como profesor jefe igual, pero ahí fue un sexto básico. ya. Entonces fue muy movido, la verdad, todo esto. Sí, y aparte tu trayectoria como profe es súper completa porque aparte de estar en investigación, como dices tú, has tenido la jefatura de un curso, que es algo que muchas veces es una responsabilidad que se pasa cuando los docentes tienen, no sé, de repente más de una década de experiencia en el mismo colegio. Entonces, claro, ha sido súper meteórica y bastante veloz tu trayectoria. Y actualmente estás cursando un magíster en Brasil que tiene que ver con estos números FUSI que nos comentabas. Sí, el Magíster de Brasil trata sobre ciencia de la computación, donde Excelente. actualmente mi trabajo principal tiene que ver con la investigación de redes neuronales en inteligencia artificial, donde lo que se desea es poder aplicar estos números FUSI, funciones de agregación y un orden admisible, para ver cómo es que va funcionando esta nueva red neuronal con estos conceptos matemáticos. Perfecto, súper interesante. Bueno, Diego, y antes de finalizar la entrevista, me gustaría hablar de un aspecto súper importante que siento que vale la pena visualizar, que fue tu experiencia como estudiante trabajador. Me comentaron por ahí que eras incluso conocido en la universidad porque vendías facturas. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo la fue verdad eso? Cuéntame un que, poquito. bueno, yo en ese tiempo estaba viviendo solo acá, no recibía alguna remuneración extra, Ujú. y estaba viviendo con
con mi actual esposa también en ese tiempo, no estaba muy bien económicamente, entonces había que mantenerse a algún lado, había que pagar el arriendo, el agua y Claro, todas esas cosas. Entonces ahí yo dije, no, tengo que hacer algo, tengo que empezar a moverme y no esperar a que me lleguen las cosas. Así que un día todo comenzó cuando estaba en la casa de allegado. Me acuerdo que era un pastor de una iglesia y ya. ¿cómo se dice? Me prestó su pieza, ¿sí? Una Ujú. pieza que tenía, y pudimos dormir con mi actual esposa ahí. Y dije, ya, estoy estudiando, pero también voy a trabajar. Así que resultó que me hicieron contacto con una panadería y esa panadería me dijo, mira, acá tengo facturas y tengo empanada y sándwich. Sale a vender, te voy a dar 20 a la ciudad y lo que ganes te doy un cierto porcentaje de la Ya. ganancia, que creo que era como un 70%, 80% por ahí. Nada, Wow. listo, y empecé a vender. Resultó que empezó a irme muy bien, que incluso llegué a vender hasta 100 facturas en un día. Y eso fue Wow. porque un día estábamos en la calle y dije, bueno, ¿y por Ya. qué no vamos a por qué no voy a la universidad a vender? Aprovecho a vender. Entonces todos los días, me acuerdo que ya estaba a las 6 de la mañana fuera de la panadería, me iba con el carrito, con el Ujú, carrito pasaba primero por algunos puestos de trabajo de la ciudad, ujú. a vender facturas, empanadas, recién salidas del horno. Entonces, por eso eran Wow, tan buenas, sí. porque estaban calentitas y fresquitas, entonces eran Todo el súper ricas, atractivo, claro. todo lo atractivo. Y después de Mm. vender todo, aproximadamente como a las 7:30, me tomaba la Ya. micro para llegar a las 8 a mi primera clase, que me acuerdo que era con el profesor Álvaro González. Era clase de sociología, si es que no me recuerdo. Sociología y antropología. Y ahí entraba con mi cajita y claro, el olor se expandía, entonces cuando terminaba la clase todos los chicos se acercaban a mí, me compraban y ahí empecé a hacerme conocido por el chico factura porque, claro, todos los días traía la factura y ahí Claro. paseaba por la universidad, por el UPA, por el DAE, un montón de sectores y ahí Súper fue, buena técnica de venta, llegar con el olor a primera hora de la mañana de sí, panadería fresca, espectacular. sí, sí, la verdad que me ayudó mucho en ese Claro. tiempo. Luego fue la pandemia, eso se detuvo, sí, pero en ese tiempo Mm. me ayudó un montón. Buenísimo. Bueno, y finalmente, Diego, te quiero preguntar, porque no nos podemos ir de esta entrevista sin saber, ¿qué aconsejarías tú a las personas que están pensando en estudiar pedagogía en matemática o que ya están en la carrera? Porque siempre es bueno que alguien que está en una posición de una experiencia un poquito más avanzada, ¿cierto? Más adelante en el camino, les pueda dar alguna palabra de orientación, de guía. Que primero sepan de que tienen un montón de oportunidades y abanicos para poder regodearse en el ámbito ya sea laboral o incluso después seguir la investigación. Porque las becas que son posibles para poder seguir estudiando, por ejemplo, hay muchas, hay muchas. Actualmente incluso todavía está abierta la beca Chile de la NIL y tengo entendido también la beca para profesionales de la educación, si es que no mal recuerdo. Ya. Y bueno, y principalmente es también eh, no conformarse con el estado actual en que estás, sino siempre tratar de buscar más y más y más y más y más, ya sea hablando con profesores, ya sea teniendo ya, empezar a ver cómo es la experiencia de la pedagogía, yendo ya sea a los colegios, ofrecer clases gratis de tutoría, tal vez de preuniversitario, para empezar ya a conocer la experiencia. Porque en sí la Mm. universidad lo que me ayudó, y lo vuelvo a reiterar, fue el tema de la vinculación con lo externo, donde siempre me apoyó con respecto a lo que yo necesitaba, siempre ahí hacía alguna carta, algún papel, y ahí agradezco a la profe Julia también. Ujú. Entonces es no quedarse en el sitio, sino siempre ir moviéndose, moviéndose, moviéndose. Porque sí, es verdad, el profesor, ¿cierto?, te enseña todo, pero no es, Claro, no es tanto 99% profesor y 1% estudiante. Yo diría 50% profesor y 50% estudiante. Pero aún más incluso, que sea tal vez un 90% estudiante y 10% profesor. Porque el tema claro. del moverse, de buscar más allá, las puertas están abiertas en la ciudad de Punta Arenas. Las puertas están Claro. abiertas. Así que tú, Perfecto, súper buen dale nomás, consejo. estudia y con toda la motivación que sí se puede, sí se puede. Súper buen consejo, porque como dices tú, de repente la posición del estudiante a veces es muy sumisa y debería ser un poquito más activa. O sea, como dices tú, hay becas, hay oportunidades, hay cursos,
Actualmente la universidad está llena de charlas, seminarios que muchas veces son absolutamente gratuitos y de libre entrada para egresados y para estudiantes. Entonces, ahí es donde se forman esas redes que te pueden llegar a quizás obtener una beca, una nueva oportunidad laboral. Sí, muy bueno tu consejo, Diego. Bueno, agradecerte tu tiempo y tu disposición para esta entrevista. Te dejo igual por si quieres dar unas últimas palabras, saludar a alguien, decir lo que tú quieras para cerrar esta entrevista. Bueno, saludar a todo el cuerpo académico y profesores que me ayudaron del año 2018 al 2022 de la universidad. Un saludo para todos ellos. Y también acá agradecer también a mi esposa, Alejandra, que ella también ha sido un gran apoyo y ella fue un gran ayuda y motor de poder hacer todo esto posible. Así que muchas gracias y saludo también a todo el cuerpo académico allá de la Facultad de Matemática y Física. Diego, gracias por tu tiempo y esperamos tenerte pronto por acá en la universidad en alguna actividad o simplemente de visita para que vengas a saludar a tus colegas y amigos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Cualquier consulta, perdón, Sí, cualquier consulta. por favor. Voy a dar mi número, me escriben si necesitan ayuda, algo, algún consejo, estoy dispuesto a ayudar. Y también si quieren buscarme, estoy haciendo un preuniversitario gratuito que es online, está en YouTube, tengo un canal de YouTube, se llama Feeling Loco 123, ahí subo videos también de Perfecto. matemática, todo eso, así que también estoy disponible para cualquier consulta y ayuda. Excelente. Vamos a dejar tu información en la descripción de nuestras redes cuando se publique el programa. Excelente iniciativa, qué bueno que sigas ayudando gratuitamente. Yo siento que eso es pura vocación, así que te felicito. Gracias. Y para quienes nos están viendo y escuchando, muchas gracias por su sintonía y pronto vamos a tener un nuevo episodio del podcast de la Unidad de Egresados, Brújula al Sur. Que estén muy bien.